Dentro de eso tenemos la presencia de dolor, la presencia de alteraciones en todo el tracto digestivo, que incluye alteraciones en la tolerancia de la vía oral, síntomas dispépticos adicionales diferentes a dolor, que pueden ser distensión abdominal, que pueden venir asociados a pirosis, a síntomas de reflujo, y alteraciones en el hábito intestinal que pueden estar interpretados tanto como estreñimiento como la presencia de diarrea. Dentro de estos, también dentro de la alteración del hábito intestinal, también podríamos hablar un poquito sobre la presencia de síntomas relacionados con la defecación, y hablamos de la presencia de esteatorrea, que era la presencia de grasa dentro de la materia fecal, la presencia de melenas, que es sangre es unas deposiciones que son de color negruzco, de un olor muy específico, es un olor fuerte y es un aspecto más como alquitranado, pues completamente negro y es una consistencia pastosa de la deposición. La hematoquesia, que ya es la presencia de sangre dentro de la materia fecal, una sangre que ya es más roja y que se caracteriza porque puede venir untando o entremezclada con la materia fecal. Esto puede, digamos, que orientarnos sobre un poquito sobre el origen o, digamos, la presencia, la etiología específica del sangrado digestivo desde el punto de vista de el nivel en el cual se presenta. Cuando ya son más sangrados rectales o anales, habitualmente sale la materia fecal untada de sangre, mientras cuando ya es colon descendente o a veces colon transverso puede salir entremezclada con la materia fecal. Entonces, las melenas y la hematoquesia habitualmente nos ayudan a diferenciar el nivel del sangrado. El nivel del sangrado se divide en dos grandes grupos: sangrados digestivos altos y sangrados digestivos bajos. Esto es específicamente dividido por un reparo anatómico que es el ligamento de Treitz. Este ligamento se encuentra ubicado, es el que le da la suspensión al segundo segmento del duodeno. Entonces, todo lo que es de ese segundo segmento del duodeno, del primer y segundo segmento del duodeno hacia arriba, se considera como sangrado digestivo alto y es el que se va a caracterizar por la presencia más de melenas o de hematemesis. Y el sangrado digestivo bajo es el que se presenta de ahí para abajo y es más caracterizado por la presencia de hematoquesia o rectorragia. Rectorragia conocida como la presencia de sangrado sin necesidad de venir relacionado con la presencia de materia fecal. Vamos a hablar un poquito de los reparos anatómicos de la, del que tiene el abdomen y dentro de esto tener en cuenta algunas, digamos que reparos anatómicos importantes, que son los rebordes costales, el apéndice difoides, el ombligo, la sínfisis púbica y las crestas ciliacas. El abdomen lo podemos dividir en dos grandes, digamos que dos formas principales de dividir el abdomen. Se puede dividir en cuadrantes. Habitualmente el centro de estos cuadrantes está ubicado a nivel del ombligo y lo dividen en cuadrante superior izquierdo y derecho e inferior izquierdo y derecho. Pero el que más utilizamos es la división en segmentos, en 9 segmentos que vamos a tener en cuenta desde el punto de vista de varias referencias anatómicas. Las líneas que son transversas son las líneas medio claviculares izquierda y derecha, y transversalmente viene ubicado a través de desde el borde, digamos que el límite superior es la línea transversa a través del apéndice cifoides, luego dividiendo los segmentos superiores y medios por reborde costal inferior, y dividiendo los segmentos medios con los inferiores, una línea transversal que se traza a través de la espina ilíaca anterosuperior y va hasta la sínfisis pubiana. ¿Cuáles son las dimensiones anatómicas? Pues que cada uno de esos segmentos va a tener digamos que órganos que se encuentran ubicados en cada uno de ellos, y la presencia de síntomas o alteraciones a cada uno de esos niveles, pues nos puede orientar sobre la alteración en eh, alguno de esos órganos específicamente.
Habíamos hablado un poco sobre la diferencia en la evaluación que tiene eh, otros, digamos que otros sistemas. Habían visto ustedes de pronto en la revisión cardíaca y pulmonar, que uno habitualmente inspeccionaba y luego pasaba a la palpación, a la percusión y finalmente a la auscultación. Cuando uno hace la valoración del abdomen, por varias circunstancias, uno varía ese tipo de valoración. Arranca con la inspección, que es la valoración general del abdomen, desde el punto de vista, digamos que cómo luce y cuáles son las características físicas, sin necesidad de entrar a palparlo, a tocarlo. Que tiene dos componentes importantes, la auscultación vascular y la auscultación del peristaltismo. ¿Cuál es el objetivo de realizar esto previo a la palpación del abdomen o a la percusión del abdomen? Básicamente porque en esta auscultación podemos encontrar o podemos evidenciar alteraciones de tipo vascular, las cuales debemos tener en cuenta en el momento de la valoración a la palpación. Adicionalmente, la palpación también, cuando realizamos la palpación, vamos a estimular el abdomen y esto puede modificar de una u otra manera la intensidad del peristaltismo en el paciente. La percusión, que vamos a encontrar dos grandes ruidos diferentes, que es la matidez, que es uno de los, digamos que la presencia de una órgano que sea, digamos que órganos que no son huecos, sino órganos que son vísceras sólidas, que se caracteriza por su percusión mate, y el resto del abdomen, que por tener un contenido importante gaseoso, se va a caracterizar por tener timpanismo como tal. Con una sola mano y una palpación profunda, en la palpación superficial vamos a evidenciar sitios de presencia de sensibilidad o dolor, lesiones superficiales en regiones subcutáneas o masas suficientemente grandes que nos permitan palparse de manera superficial. Y la palpación profunda, que es la palpación ya interna de cada uno de los órganos y de cada una de las estructuras que encontramos en el abdomen, junto con algunas maniobras que la gran mayoría de las veces incluye algo de palpación profunda. Esas maniobras especiales también las vamos a ver como específicamente en cada uno de los sistemas o en cada una de las áreas de valoración o en los órganos que vamos a evaluar y en los síndromes que vamos a evaluar en el abdomen. Lo que les mencionaba, para valorar los tonos vasculares, que son tonos bajos, utilizamos la campana del fonendoscopio, mientras que para los ruidos intestinales, que son ruidos más altos, pues utilizamos habitualmente la membrana. Entonces es importante utilizar cada uno y tener en cuenta la manera en que se hace la auscultación de cada uno de los componentes del abdomen. Entonces, para la técnica de valoración o de exploración, antes de iniciar la valoración del abdomen, siempre hay que preguntarle al paciente si si hay una zona específica de dolor y si hay una zona específica de dolor, y esa zona que el paciente, donde tenga mayor sensibilidad, donde haya dolor, se debe dejar como una zona final. Siempre se debe evaluar de último para evitar mayor sintomatología en el paciente y para evitar que el paciente se torne aprensivo, temeroso frente al examen o generar mayor incomodidad en el paciente, o que al arrancar evaluando la zona más dolorosa, pues finalmente pueda llegar a referir el paciente mayor sintomatología en áreas donde inicialmente no lo había. En cuanto al registro, pues, que es la forma en que vamos a documentar la valoración del abdomen, vamos a hablar un poco sobre la inspección en cuanto a los componentes específicos de cómo luce, cuál es el contorno. Vamos a encontrar abdómenes que son globosos o abdómenes que son excavados. Esto también tiene que ver mucho con la contextura del paciente, eh, con, digamos que si el paciente es o no es obeso, la cantidad de
contorno abdominal, la simetría, evaluando claramente que cada uno de los semiabdómenes debe ser completamente simétrico y la presencia de alguna alteración en esa simetría pues nos puede orientar a algún tipo de alteración específica, presencia de masas, presencia de líquidos o alteraciones de la pared abdominal relacionado con defectos de la pared o específicamente con presencia de cicatrices o con presencia de masas que nos puedan alterar esta simetría. La presencia de los movimientos respiratorios, vamos a hablar un poquito más que los hombres versus las mujeres tienen movimientos respiratorios diferentes desde el punto de vista que uno predomina más el abdominal, mientras que en otro predomina más el torácico, la presencia de pulsaciones en algunos pacientes, de pronto con patología cardíaca puede uno evidenciar algo de pulsación en el hipocondrio relacionado con, con el crecimiento del ventrículo izquierdo, o para algunos pacientes puede ser evidenciable pulsaciones epigástricas relacionadas con el latido cardíaco como tal, o pueden evidenciarse a otros niveles pulsaciones relacionadas con la presencia de dilataciones o aneurismas vasculares. El peristaltismo puede ser incluso visible en algunos pacientes, sobre todo si son delgados, o en pacientes que tengan un peristaltismo muy aumentado, como en los síndromes gastroentéricos, o en etapas tempranas en pacientes que presentan obstrucciones intestinales. Describir muy bien la piel, la presencia de lesiones o de cicatrices y la presencia o no de masas que puedan ser visibles a simple vista. Algunas lesiones son mucho más visibles cuando son superficiales o cuando se encuentran en tejido celular subcutáneo o en la pared abdominal, mientras que otras son un poco más difíciles de evidenciar a simple vista, teniendo en cuenta que pueden haber incluso lesiones retroperitoneales o que el volumen, digamos que la capacidad de, de albergar contenido del abdomen es una capacidad alta, entonces digamos las vísceras se pueden reacomodar evitando que sea fácilmente visible a la inspección las masas incluso de un tamaño considerable. La auscultación, que los vamos a dividir en los dos grandes grupos, los sonidos intestinales y los sonidos vasculares. En los sonidos intestinales vamos a evaluar la frecuencia de esos ruidos hidroaéreos y la presencia en los diferentes cuadrantes o en los diferentes segmentos de ruidos peristálticos. Y los sonidos vasculares, específicamente la presencia o no de soplos, que son los ruidos principales que vamos a escuchar habitualmente o de manera normal. La auscultación debe ser negativa desde el punto de vista vascular. La percusión, vamos a evaluar no solamente el tono del abdomen, sino también lo que vamos a percutir, si hay timpanismo o hay matidez, y esto nos puede ayudar a delimitar las vísceras sólidas sobre todo. Una de las maniobras que utilizamos es la percusión del hígado, que a través de las maniobras de percusión podemos evaluar su tamaño, porque es una víscera hueca, una víscera sólida grande y que es fácilmente percutible en la valoración clínica. En algunos pacientes de pronto podemos percutir matidez, especialmente en el vaso, en personas más bien delgadas o en personas que tengan crecimiento de estos órganos. Los riñones, la literatura, usted lo van a ver frecuentemente que algunos textos describen dentro de sus maniobras de percusión la percusión renal, pero la percusión renal no es una maniobra fácilmente identificable en todos los pacientes y el hecho de no encontrarla no se considera patológico per se. De pronto, sí, o lo que percutimos de una manera diferente es realizar la puño-percusión renal, que es una maniobra de un golpeteo seco y fuerte, lo vamos a ver cuando hagamos el taller, en la región dorsolumbar, bilateralmente, a nivel de los riñones, que es más o menos en un nivel de 12, más o menos para hacer la percusión. Entre 10 y 12 se hace la percusión y se hace bilateralmente y debe ser no dolorosa. La presencia de dolor de esa puño percusión se considera patológica. Otras, digamos que estructuras que uno puede documentar como, como, como mates en el abdomen, puede ser el útero aumentado de tamaño, o en algunos pacientes la vejiga llena también puede percutirse como mate. Por eso la importancia también de que previo a que el paciente sea evaluado,
se le debe pedir que, digamos, que orine para evacuar la vejiga y así garantizar que primero no haya molestias y que segundo no podamos confundir la vejiga llena con la presencia de alguna masa sólida. Y la palpación, que hablábamos un poquito sobre una palpación superficial, donde vamos a hacer una palpación suave de la presencia de lesiones superficiales, podemos evaluar la integridad de la piel, eh, la integridad de la pared muscular y la presencia de algunas masas o zonas dolorosas. Y ya la palpación más profunda, donde vamos a evaluar cada uno de los órganos, la presencia de sitios de dolor, la presencia de acumulación de líquido o de masas específicamente o de lesiones más profundas. Y cuando la encontremos se debe evaluar muy bien. Entonces, ¿qué características vamos a evaluar cuando encontremos a la palpación una masa? Lo ideal es que vayamos a caracterizar, más bien, vamos a caracterizar muy bien cuál es el tamaño, cuál es la superficie, si es, digamos, lobulada, si es uniforme, si tiene múltiples lóbulos, si de pronto es dolorosa, si es móvil o es fija, la consistencia, si, si tiene una consistencia suave o una consistencia dura o pétrea, la debemos caracterizar y la debemos describir muy bien a la hora de evaluar el abdomen y de registrarlo en la historia clínica. Lo mismo que la ubicación de dichas lesiones, el cuadrante donde se encuentra específicamente o el segmento, para ser un poco más precisos, en lesiones de menor tamaño no las puede caracterizar específicamente en el segmento en el cual se encuentra. Esto ya lo hemos visto un poco sobre describir un poco las características del abdomen, la simetría, la presencia de cicatrices, la presencia de estrías. Habríamos hablado sobre algunas alteraciones frecuentes. Evaluar muy bien cuando hacemos la inspección del abdomen, reparos anatómicos como las crestas, la región inguinal, los rebordes costales inferiores, el ombligo, describir muy bien las características del abdomen, la presencia de cicatrices, manchas, lunares, reparos o sitios que a la inspección puedan llegar a ser llamativos, la presencia de circulación colateral, por ejemplo. Y habíamos hablado también en la inspección de evaluar aspectos extraabdominales, como son la presencia del eritema palmar frecuente en pacientes con enfermedad hepática, lo mismo que alteraciones en la eminencia tenar o hipotenar. De Dupuytren también frecuente en enfermedad hepática o en enfermedad linfoproliferativas, que son contracturas específicas de los dedos relacionados con engrosamientos de la fascia palmar como tal. Hemos mencionado pues, frecuente como en enfermedad hepática, en TBC, en trastornos epilépticos, sobre todo consumidores crónicos de algunos anticonvulsivantes la pueden llegar a generar. Y en algunos pacientes, sobre todo adultos mayores, se puede presentar de manera degenerativa el engrosamiento de dicha fascia. A la inspección podemos documentar la presencia de asterixis, que es en la hiperextensión del carpo. Se le pide al paciente que haga una hiperextensión del carpo y él va a hacer movimientos de aleteo de manera permanente, que se consideran como típicos del paciente que tiene alteraciones neurológicas asociadas a encefalopatía hepática. Estas mioclonías son muy típicas de la hepatopatía, de la encefalopatía hepática o trastornos neurológicos relacionados con cirrosis hepática. Evaluar de manera adecuada el edema de miembros inferiores, la presencia de ascitis por compresión linfática a nivel abdominal, o también puede estar relacionado con disminución de la albúmina también en hepatopatías. Entonces, este edema puede ser multifactorial o relacionado con, digamos, con la conjugación de varias situaciones puntuales en el paciente. No es del todo específico, pero sí puede llegar a ser sensible en algunos pacientes con hepatopatía como tal. La presencia de diástasis de los rectos, que es la separación de los rectos de la línea media cuando se contraen, y aunque no tienen en general un carácter patológico como tal, ante la presencia, que a veces puede confundir un poco como presencia de hernia o presencia de masa a nivel abdominal,
lo que se le dice al paciente es que contraiga los músculos rectos abdominales y cuando estos se contraen habitualmente se separan. Entonces da como la percepción de herniación o de masa, que es importante diferenciar lo uno de lo otro. La presencia de circulación colateral, y dentro de eso habíamos hablado de varios aspectos importantes desde el punto de vista de los diferentes tipos de circulación colateral. Entonces hablamos de la circulación relacionada con trombosis de la vena porta o con hipertensión portal o con trombosis de la vena cava. Entonces habíamos hablado que la hipertensión portal habitualmente da esta imagen, que es esta misma que vemos acá, pues de pronto no es tan evidente, pero estas son varices que crecen de forma radiada y que emergen a partir del ombligo. Y esas varices son muy típicas de los cuadros de hipertensión portal. Mientras que las longitudinales, que ascienden por la parte lateral eh, del abdomen, son más de obstrucción de la vena cava. Y estas obstrucciones habitualmente vienen de zonas un poco más inferiores y dan esa imagen. Y adicionalmente se pueden asociar con congestiones importantes desde el punto de vista de la circulación periférica. Entonces, habitualmente esos pacientes pueden llegar a tener varices también en miembros inferiores de manera importante. La presencia de estrías, que la mayoría de las personas pueden llegar a tener estrías relacionadas con obesidad o con crecimiento. Las estrías por obesidad suelen tener digamos que una localización o un direccionamiento más eh, circular a partir de la línea media o más verticales en muchos casos, mientras que las de obesidad, estas son las relacionadas con, las verticales suelen tener mayor relación con obesidad, mientras que las horizontales más relacionadas con crecimiento. Las estrías relacionadas con crecimiento u obesidad habitualmente tienen un patrón, una característica de ser más hipotróficas y acrómicas, es decir, son un poquito más profundas y asumen un color más hipocrómico o blanquecino. En las fases agudas digamos que la aparición de las estrías, habitualmente ellas pueden tener un color rojizo relacionado con un proceso inflamatorio, pero después evolucionan em, a lesiones más cicatrizales que van a dar esa hipocromía específica de las estrías de crecimiento o de obesidad. Mientras que las de Cushing, que tienen otra etiología diferente, habitualmente son más verticales y tienen una característica de ser más hipertróficas y de un color purpúrico. Y estas son, digamos que son las que orientan a este tipo de trastorno, el tipo de color y el tipo de crecimiento de las, eh, de las estrías. En algunos pacientes también, como los pacientes afrodescendientes, tienen mayor tendencia a producir eh, estrías porque son por la misma fototipo de piel, habitualmente tienen procesos de cicatrizaciones un poco más tórpidos y esto facilitar la presencia de estrías tanto acrómicas como hipercrómicas. Hablamos un poquito sobre los signos de Cullen y Gray-Turner. Son signos que se presentan consistentes específicamente en una equimosis que se puede presentar a nivel periumbilical, como lo pueden ver aquí, o en fosas ilíacas, en flancos y fosas ilíacas bilateralmente. Y estos son signos clínicos específicos de pancreatitis hemorrágica. Ese sangrado habitualmente se ubica en esas dos localizaciones. Entonces son signos clínicos sugestivos de pancreatitis, pero de pancreatitis hemorrágica como tal. Diferentes tipos de contornos abdominales que podemos encontrarlos, desde abdómenes globosos, con ombligos protruidos, excavados, con distensiones más superiores, medias o inferiores. Eso va a depender mucho del tipo de paciente, de la contextura del paciente también es importante. A veces pacientes más delgados es más fácil ver este tipo de distensiones, mientras que pacientes con obesidad significativa
y sobre todo con obesidades centrales, es decir, con obesidades más abdominales, es más difícil identificar, digamos que hallazgos mucho más precisos en el abdomen como tal, sobre todo por el tema de la inspección. El síndrome de Plum-Belly, que se caracteriza por una malformación tanto de la pared abdominal como de la vía urinaria y se caracteriza por una hipoplasia importante de la musculatura abdominal, recordando que la musculatura abdominal es la que le da el sostén a todo el contenido visceral del abdomen. Entonces estos abdómenes son habitualmente mucho más distendidos, son abdómenes que se conocen a veces como abdómenes en batracio, que son abdómenes muy blandos, sin una pared muscular que digamos que mantenga la estructura abdominal. Pieles arrugadas, pieles foráneas, pieles que no han tenido como esa estructura muscular que le dé una forma específica al contorno abdominal y por eso se conocen como abdómenes en ciruela pasa o abdomen en ciruela pasa. Dentro de las alteraciones adicionales que podemos encontrar pueden ser criptorquidia bilateral, esto es relacionado porque como hay una disminución de la presión intraabdominal porque no hay la fuerza que ejerce la pared abdominal como tal, los músculos de la pared abdominal, pues los testículos no descienden y estos pacientes pueden tener testículos no descendidos. Adicionalmente también se puede presentar alteraciones en el meato urinario, es decir, podemos tener epispadias, hipospadias, incluso podemos encontrar alteraciones desde el punto de vista de drenaje de orina a través del conducto umbilical. La gastrosquisis, que era un defecto de la pared abdominal anterior, que habitualmente genera una protrusión o una extrusión de las asas intestinales, porque habitualmente no hay alteración, hay una alteración tanto en la pared como en la piel. Entonces no hay una continuidad de la piel que contenga esas vísceras y habitualmente el paciente puede nacer con todas las vísceras afuera de la cavidad abdominal. ¿Cuál es, digamos que otra de las secuelas adicionales? Es que como hay un desarrollo del contenido de embrionario del paciente con un contenido abdominal extraabdominal, pues va a haber una hipoplasia de todo lo que es la pared abdominal, los músculos y digamos que todas las estructuras que recubren las asas intestinales van a tornarse hipoplásicas porque las asas intestinales se están desarrollando o digamos, se formaron en la parte externa de la pared abdominal. Mientras que en el onfalocele habitualmente puede haber una protrusión de órganos, pero sobre todo masas intestinales, pero habitualmente esta está recubierta por peritoneo. Entonces, las asas intestinales no son visibles, habitualmente se ven las asas por debajo de la, de la membrana peritoneal, y están completamente, digamos que, pues, hablando un poquito de cómo se realiza la inspección del abdomen, que se debe tratar de preservar el pudor del paciente cubriéndolo, pero se